Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Ya estamos de regreso hoy con el tema de los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos, y con la muy grata y sabia presencia del padre Eduardo Córdoba González, escriturista, doctor en Sagradas Escrituras. Bueno, decíamos, padre Eduardo, antes de la pausa, evangelios sinópticos. ¿Qué los hace ser sinópticos? ¿Cuáles son? Bien, la misma palabra sinopsis significaría visión de conjunto o visión panorámica. La opsis es la visión, así como la biopsia en la medicina. Ajá. Opsis, sinopsis, una visión de conjunto. La idea sería, al ver estos tres evangelios, inmediatamente descubrimos muchas semejanzas. Y esa es la cuestión sinóptica. Y por eso se llaman sinópticos, por todas las semejanzas que contienen entre los tres. Aunque también tienen diferencias. Y ya ese es el tema de estudio, de análisis, la cuestión sinóptica. Pero ya el hecho de que se puedan ver como en columnas paralelas, ya eso los hace llamar sinópticos por tantas semejanzas. Y entonces una explicación que se ha dado para estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es que tanto Mateo como Lucas se apoyarían en San Marcos como fuente, ya evangelio escrito, pero ya como fuente para ellos, sobre todo para la parte narrativa sobre la vida de Jesús. Y a su vez ellos dos, Mateo y Lucas, se apoyarían en una fuente ya escrita que contenía enseñanzas de Jesús. Se le ha llamado la fuente Q, por la inicial de la palabra Quelle, alemana. La Q significa fuente, precisamente. Entonces ahí está como el entramado de la composición de estos tres sinópticos. Quelle en alemán es fuente. O sea, la fuente. Estos son los sinópticos. Sinópticos, sí. Juan entonces no es sinóptico. No es sinóptico. Tiene otro estilo, otra teología, en el sentido de que presenta al mismo Jesús, muy semejante a los sinópticos, pero también con muchas diferencias respecto a los tres. Padre Eduardo, sabemos que la Virgen María probablemente vivió con el apóstol San Juan en Nazaret, pues el Señor se lo pidió en la cruz. Y luego también hay posibilidad de que hayan vivido juntos en Éfeso. ¿Qué posibilidades hay que de lo que escribe San Juan mucho le haya sido dado a conocer por la Virgen María? Y si así fuese, también habría tenido ella cierta influencia en los otros tres escritos, los sinópticos. Bueno, si vemos los tres sinópticos primero,
San Marcos, que es el primero, no contiene relatos de la infancia, sino que empieza por el ministerio de Jesús, precedido por el bautismo, las tentaciones. Fue lo primero que se escribió en cuanto a evangelios, el de Marcos. Entonces Mateo y Lucas, apoyándose en, decíamos, en la fuente Q y en Marcos, ellos, cada uno por su parte, decidieron añadir 2 capítulos al principio para hablar de la infancia de Jesús. Ahora, aquí entra una cuestión que es muy interesante y es la siguiente. Lo primero que tomaría forma acerca de la vida de Jesús fue el relato de la pasión. Ajá. Porque fue lo último de la vida de Jesús. Porque fue lo más importante, si se puede decir, su pasión, muerte, resurrección, fue lo que más impactó y desde el punto de vista salvífico es particularmente relevante su pasión, muerte, resurrección. Y además, por ser lo último, estaba muy reciente en la memoria colectiva. Entonces pronto tomaría forma el relato de la pasión. Incluso por ahí un autor dice cómo, en opinión de él, los evangelios no son sino el relato de la pasión precedido de una larga introducción. Entonces esto se aplica muy bien en Marcos. En el caso de Lucas, muy bien, toman a Marcos, tienen en cuenta la pasión, el ministerio de Jesús, conformado por la parte narrativa tomada de Marcos, la parte discursiva tomada de la fuente Q, y ellos añaden, Mateo y Lucas, relatos de la infancia, que son un género muy especial. Como ya se ha mencionado, me parece en una de las presentaciones de este programa, y lo dice la Dei Verbum del Vaticano II sobre la revelación, en el número 19, los evangelistas recogieron una tradición y de esa tradición una parte la pusieron tal cual quizá, otra parte la ampliaron, otra parte la sintetizaron y conservaron el estilo de proclamación para sus destinatarios. Entonces, esto nos lleva a pensar que los relatos de la infancia ocupan como un lugar especial en cuanto que son relatos más teológicos que históricos. Y si nos vamos al ministerio, es más histórico el ministerio, claro. Y no se diga la pasión, porque se habla de personajes y de las autoridades judías, las autoridades romanas, todo aquello. Entonces son un bloque aparte. Ahora, la mención de la Virgen María está en Lucas, porque en Mateo él se enfoca más bien a la persona de José y hace como un repaso de la historia de Israel y de la ida de Egipto y del regreso de Egipto, y hay muchos episodios de la historia de Israel que de alguna manera se ven como retomados en los evangelios de la infancia. Y en cambio en Lucas tenemos ese enfoque orientado bastante a la mujer. Es Lucas el que nos presenta la anunciación a María, cuando en Mateo en realidad se hace la anunciación a José. Y en Lucas es María la que recibe el anuncio del ángel. Y luego aparece Isabel y todo lo demás de los relatos de la infancia. Entonces yo pensaría, Lucas de alguna manera se apoyaría en alguna fuente y en su propia reflexión, porque él dice al principio del Evangelio, mi querido Teófilo, yo he querido investigar cuidadosamente todo aquello que se ha cumplido entre nosotros para que reconozcas la firmeza de las enseñanzas que recibiste. Ahí está Lucas, que nos da esa propuesta. Pero luego nos vamos más bien a Juan, porque él sí nos presenta a María en 2 momentos clave de todo el Evangelio y del ministerio de Jesús: en las bodas de Caná, en el capítulo 2, y al pie de la cruz. Y esas bodas de Caná solamente es un episodio que solo menciona San Juan. Y el primer milagro. El primer milagro. En su relato.
Es fascinante, es apasionante esto de los evangelios. Comencemos ahora a hablar de los apócrifos. Todavía tengo que preguntarle algo al padre Eduardo en torno a la Virgen María, ¿eh? Pero bueno, veamos antes esto, mire, los canónicos y los apócrifos. Los evangelios apócrifos, que comenzaron a circular en el ámbito judío y cristiano a mediados del siglo II como reflejo de tradiciones populares, son escritos referentes a la vida de Jesús que no se incluyeron entre los 27 libros que integran el Nuevo Testamento, luego del proceso de discernimiento iniciado dentro de la Iglesia en el siglo II y que concluyó con el Concilio de Trento en 1546. La razón por la que estos textos no fueron aceptados obedeció a su poca fiabilidad, pues cuando fueron escritos ya no vivían los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, ni los integrantes de las primeras comunidades cristianas. Los evangelios apócrifos se utilizaron para la evangelización hasta el siglo XVII y muchos de los datos que hoy se conocen, como los nombres de los Reyes Magos o la edad de San José, proceden de ellos, y aunque no constituyen fuentes escriturísticas de primera mano, son de utilidad para confirmar algunos datos recogidos por los 4 evangelistas. El valor de los apócrifos consiste en reflejar la mentalidad del ambiente en el que se originaron, y sobre todo el deseo de llenar los vacíos dejados por la sobria descripción de los evangelios canónicos. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que ofrece, aunque con detalles extraños, una descripción del momento preciso de la resurrección de Cristo. El relato refleja la necesidad que tenía la gente, en particular los cristianos ligados a la figura de Pedro, de imaginar el momento que había cambiado para siempre sus vidas y que constituía el centro de su fe. Es sencillo encontrar en estos relatos algo de fantasía debido al deseo, muy comprensible, de enaltecer la figura de Jesús desde que era niño. ¿Qué tal los apócrifos, Vamos con esto, pero antes quiero insistir con el padre Eduardo Córdoba en esto. La influencia de la Virgen María en los escritos de los evangelistas. Porque nos hablaba usted hace rato de la Anunciación, de la que da cuenta San Lucas, pero claro que San Lucas no estuvo allí. Y entonces ese diálogo entre la Virgen María y el arcángel San Gabriel, a San Lucas se lo dijo o el propio arcángel o la Virgen María. Puede ser, sí, aunque también, volviendo al tema así en particular de los relatos de la infancia, los evangelios de la infancia, también puede haber fragmentos que sean fruto de la reflexión del mismo evangelista, apoyándose en relatos de vocación del Antiguo Testamento, cuando se aparece un ángel, cuando Dios mismo se aparece, cuando pide una misión y cuando el llamado dice, no, pero tengo este problema, no, mira, hazle así. Entonces puede haber también ahí la mano del evangelista para tratar de explicar cómo sería el inicio de esa historia de la salvación. Y volvemos a Dei Verbum 19. Es que quizá antes se decía, los evangelistas, pensemos en el siglo, quizás siglo XIX o principios del XX, los evangelistas prácticamente llevaron nota de lo que Jesús hizo y dijo. Pero se ha caído en la cuenta, y lo queda establecido en Dei Verbum 19, los evangelistas, volvemos a la cuestión de que resumieron, sintetizaron, ampliaron, adaptaron su mensaje. Entonces ahí caben muchas intervenciones personales, porque decía, esos relatos de la infancia, más que nada son como narraciones llenas de teología, de enseñanza que quiere dar el evangelista. Lo otro me parece más interesante en este sentido. Sí hay una tradición de que si Jesús le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y primero le dijo a la madre, ahí tienes al discípulo, lo cual así como, entre paréntesis, nos enseña que primero quiere Jesús dejar a María como madre de la iglesia
Primero, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre, acéptala. Entonces, una tradición sí, efectivamente dice que en Éfeso estaría María, estaría Juan. En Éfeso podría o se pudo haber dado la última redacción del cuarto evangelio. Entonces pues, pudo darse ese contacto y aparece el papel de María, sobre todo en esos dos pasajes, pie de la cruz y en las bodas de Caná. Hablemos de los apócrifos. Sí. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Apócrifo viene del verbo apocripto, verbo griego apocripto, que significa esconder, esconderse, ocultar. De ahí encriptado. Encriptado, sí. Ajá. Pero evidentemente no son textos ocultos, han sido publicados todos. Así es. Y esto como que ha pesado sobre ellos, ¿no? Porque hay gran parte de la cristiandad que como que le tiene miedo leer los apócrifos, porque piensan, no vaya a ser que yo me encuentre con cosas aquí ocultas. Efectivamente, sí. Puede haber así un cierto temor, aunque también podría darse otra actitud en algunos, incluso creyentes. Decir, a ver, vamos a leerlos, ¿qué tal que encontremos datos que sean verdaderos o incluso más verdaderos que lo que están en los evangelios canónicos? Lo cual sería un error. Pero ante los apócrifos, una actitud, creo que prudente y acertada, sería, para empezar, se pueden leer, están publicados, incluso traducidos de su original al español. Y nunca nadie ha prohibido su lectura. No han estado prohibidos, efectivamente. Y como lo decía por ahí una nota de este mismo programa, esos evangelios nos ayudan a entender cómo en los inicios del cristianismo hubo diferentes corrientes entre los mismos seguidores de Jesús. Hubo diferentes opiniones, escuelas, y todos tenían en común la fe en Cristo. Pero muy pronto se fue delimitando aquello que parecía ser lo auténtico, lo más afín con la enseñanza de Jesús, lo que correspondía a la iglesia querida por Jesús y lo que tenía elementos para no ser aceptado. Por ejemplo, si pensamos en los criterios para la canonicidad, porque hablar de apócrifos significa aquellos que no entraron en el canon, por algún motivo. ¿Cuáles sí entraron en el canon? Aquellos que tenían, para empezar, un carácter universal, como era la enseñanza de Jesús y su actitud, su reino abierto a todos. Entonces ya si había escritos así muy particularistas, como muy sectarios, que decían, vente con nosotros porque aquí tenemos la verdad, todos los demás están mal, y aquí nosotros somos así, ya parecerían sospechosos. Ajá. Por otra parte, dirían, los evangelios que tengan así como una aceptación general en las diferentes iglesias y que se leen a la par que los libros del Antiguo Testamento, los reconocemos como inspirados y como parte también del canon. Ese sería también otro criterio para ver los que fueron considerados canónicos y los que ya fueron considerados como no canónicos. Y finalmente, un criterio era o que los hubiera escrito un apóstol o un discípulo cercano a algún apóstol. Y en el caso de los apócrifos, ¿no? ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánto aprende uno tan rápidamente? Con el padre Eduardo Córdoba. Haré una pausa. Regreso para entrar más adentro en este tema. Los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. ¿Cuántos se escribieron? ¿No? Hay que reconocer, padre, que Jesús se puso de moda y que era el hit del momento, ¿no? Y que entonces muchos escribieron de él. ¿Qué ha hecho la iglesia con esa cantidad de escritos que nos hablan de Jesús? Unos los hizo canónicos, otros los hizo apócrifos. Una pausa. Regreso con esto y con más.
Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José, cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el cardenal Carlos Aguiar Retes. Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José.